Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con Perla Alessandra Hernández, periodista y paciente recuperada de trastornos alimentarios, también con Laura Irizarry, estudiante doctoral de psicología clínica, sobre las complicaciones físicas y emocionales de los trastornos alimentarios. Vamos a darles unos segundos para que todas y todos se conecten. Por favor, compartan este live y comiencen a dejarnos saber sus preguntas, dudas, comentarios allá abajo en los comentarios de Facebook de Es Mental, porque vamos a estarlas atendiendo directamente con nuestras invitadas de hoy, que van a estar compartiendo testimoniales de las experiencias, ¿verdad?, que han tenido tanto personalmente Perla como Laura en lo que es la práctica clínica. También maneras de ayudar a las personas que puedan estar padeciendo estos trastornos, de ayudarte a ti mismo y evaluarte a ti o a ti misma con lo que pueda estar ocurriendo, porque como van a estarnos comentando ambas, estos trastornos que a veces, ¿verdad?, la sociedad no los mira con quizás la seriedad que habría que mirarlos, pueden tener consecuencias muy serias para la salud física y mental de las personas que los padecen. Ya veo que tenemos un grupo de ustedes conectadas y conectados, así que vamos a dar comienzo formal a este live. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con Perla Alessandra Hernández, periodista y paciente recuperada, y con Laura Irizarry, estudiante doctoral de psicología clínica, sobre las complicaciones físicas y emocionales de los trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios son más comunes de lo que se podría pensar y frecuentemente son difíciles de detectar. Sin embargo, tienen fuertes consecuencias físicas y emocionales para las personas que las viven, en su mayoría mujeres jóvenes. Por ello es importante conocer y entender mejor la manera en que se manifiestan y las consecuencias que pueden tener para que podamos reconocerlas y apoyarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos o a un familiar o ser cercano que lo pueda necesitar. Para esto estaremos conversando con nuestras invitadas, quienes compartirán sus experiencias y soluciones, y además estarán atendiendo tus preguntas y comentarios directamente, así que escríbenos en la sección de comentarios de la página de Facebook de Es Mental o de FHC Salud Mental para que los estemos atendiendo y leyendo en vivo. También aprovecha y comparte este live para que se beneficien tus amigas, amigos y familiares. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y coordinadora de servicios, y entidad hermana del Hospital Panamericano. Nuestro propósito con esta serie es ofrecerles a ustedes herramientas prácticas para abordar distintos retos de la vida diaria a través de profesionales de la conducta humana, así como de pacientes y familiares que los viven en carne propia. También ofrecer un espacio de intercambio directo con ustedes para saber su sentir y cuáles son sus necesidades. Así que nuevamente compartan este live, vayan pensando en sus preguntas y vayan compartiéndolos. Y sin más, comencemos la conversación. Quiero empezar con Perla. Bienvenidas a ambas, antes que todo. Gracias. Gracias y a todos Perla, los que nos siguen en Es Mental y en todas nuestras plataformas. porque tengo que decir que Perla también es periodista de Es Mental, así que Perla realmente conoce a fondo tanto los problemas como las soluciones y lo que son ¿verdad? El testimonio de los profesionales de la salud mental que nos ayudan a nosotros también a ofrecerles herramientas a todas las que nos están viendo. Perla, sabemos que comenzaste tu lucha contra el peso desde que eras una niña, pero me gustaría que les relataras a todos los que nos están viendo en qué momento precisamente explotó esta obsesión por las dietas y por hacer mucho ejercicio y cómo fue que te diste cuenta. Claro, una vez más, saludo a todos los que están viendo este live. Es para nosotros muy importante, ¿verdad?, tener un tipo de conciencia, sobre todo en la semana de concienciación de los trastornos alimentarios que afectan a tantas personas y hay muchas sobrevivientes y sobrevivientes. Así que debo decir que yo vengo de un trasfondo en el cual fui modelo y bailarina desde que tenía casi 8 o 9 años. Y durante este tiempo yo puedo decir que tuve mis primeras etapas en las que tuve conexión directa con lo que eran las dietas, con lo que era la sociedad diciéndome cómo debía lucir siendo bailarina, cómo debía ser mi cuerpo. Recuerdo además que yo he estado muy influenciada por las revistas, por los anuncios que he visto en la televisión
Y siempre había un tipo de cuerpo que a mí desde niña se me iba diciendo que era el que yo tenía que aspirar. Así que así pasé por esas etapas de ser bailarina, de ser modelo, hasta que llegué hasta los 15 y yo veía que mis compañeras de baile eran muy diferentes a mi cuerpo. Yo vengo de una genética en la que tengo más curva como caribeña, así que se me decía mucho como que no, tú tienes cuerpo de adulta, no, que si las niñas, y eso a mí me fue creando un tipo de complejo y a eso de los 15, 16 años fue cuando empecé mis primeras dietas, que lo que se decía comúnmente era comer ensaladas y ya yo preparándome a mi graduación, creo que de 8º grado, menos de eso o más, ya yo quería hacer dieta porque quería lucir en diferente en mi graduación. ¿Qué sucede? Este trauma y esta, ¿verdad? Esta experiencia la fui guardando dentro de mí, pero no me desataron algo mayor como un trastorno del todo alimentario hasta que llegué a la universidad y tomé mi primera clase de bienestar y calidad de vida. En esa clase pues se fomenta la educación física desde una perspectiva muy superficial, diría yo, como entrenadora personal que soy, pero se me decía constantemente que las reporteras de televisión, pese a que yo no aspiraba a eso, tenían un tipo de cuerpo que frente a la cámara se iban a ver de tal forma. Y yo me fui creyendo estos pensamientos, estas ideas, hasta que dije, ok, estoy en la universidad, ya estoy más grande, quiero llamar la atención también de los hombres, porque nos crían, ¿verdad? Para que nosotras las mujeres llamando la atención de otro chico o para competir con la de al lado. Tienes que hacer algo con tu cuerpo, Perla. Ya tienes el control sobre ti. ¿Y qué hago? Empiezo a hacer ejercicios horriblemente. ¿Por qué? Porque eran obsesivos. Entrenaba a veces 2 veces al día, hasta que fui también eliminando cada uno de los componentes de mi plato, especialmente los carbohidratos. Yo llegué a un punto en el que yo veía los carbohidratos como un cuco. Yo dejé de comer papas, no comía lechuga incluso, porque yo decía que el carbohidrato me iba a hacer engordar. El carbohidrato era para ese entonces mi mayor enemigo, al punto de que hoy día yo no como pan frecuentemente, aún no como arroz, porque todavía traigo esas ideas de lo mal que tenemos como sociedad el concepto de lo que es el carbohidrato, que es el combustible para nuestro cuerpo. Así que ya de adulta, te puedo decir a los 19 años que uno piensa que su capacidad es muchísimo más, ¿verdad?, más desarrollada, fue cuando realmente me vi trastocada y me vi batallando directamente con este cuco al que yo llamo un trastorno alimentario. Pero en ese momento, ¿verdad? Como tú dices, tú querías modificar tu cuerpo de acuerdo a lo que la sociedad te había metido en la cabeza que debía ser tu cuerpo tan pequeñita como desde los 8 años, ¿verdad? Y te escucho y estoy totalmente conmovida, que tengo una niña de 7 años y no puedo pensar que ella puede estar pensando en eso y que eso es lo que se le está. Muy triste que ahora mismo en las escuelas, a lo mejor mientras uno está haciendo este live, ya salieron porque es verdad, por la hora, pero a lo mejor uno haciendo este live y niños en sus clases o pensando la idea principal de cómo mi cuerpo debe ser, en vez de estar, ¿verdad?, en su inocencia, en esto que es bello de la niñez. Y entonces en ese momento, pues tú propones a ti misma cambiar tu cuerpo, que no era tu cuerpo. Y quiero entonces continuar ahí, pero antes quiero insertar uno de los comentarios que nos están haciendo ya. Ingrid Cruz nos está diciendo que lleva 4 años batallando con su hija. Dice que estuvo en Chicago en tratamiento y aunque regresó estable, siempre vela por su peso. Como tú misma estás diciendo, que no voy a revelar tu edad, pero ya te graduaste de universidad hace bastante tiempo, pues sigues pendiente a esa situación y en privado me has comentado, preparándonos para esto, que estás recuperada, pero sientes que es algo que, ¿verdad?, siempre está contigo. Claro. Así es que no sé si hay algo que le quieras decir a Ingrid antes de continuar con este relato. Me da mucha nostalgia dentro de todo, porque cuando vivimos esto, solo la persona que vive un trastorno alimentario entiende cómo son esas ideas constantes de cómo tu cuerpo debe lucir. O sea, es tu mente jugando contigo, diciéndote, tú tienes que ser así, así, no puedes hacer esto. Así que yo le digo como apoyo, eso es lo más que necesitamos como pacientes y sobrevivientes de trastornos alimentarios. Necesitamos una fortaleza, un apoyo, pero consciente, que no nos diga, eso se te va a pasar, no pienses en eso, o te ves hoy más flaquita o mañana te ves más gordita, porque estos son los comentarios que desarrollan un detonante a querer volver a un trastorno, a lo mejor es disfrazarlo y volver a caer en una conducta que es, ¿verdad?, tiene una repercusión a la salud mental y también a la física.
Tú, acá también hay otro comentario, Saray, lo voy a insertar enseguida que termine este pensamiento con Perla. Comentabas pues que ya a los 19 años entonces estabas en esta obsesión, pero no sabías que tenías un problema, ¿verdad? O sea, tú estabas buscando la forma de hacer lo que entendías que tenías que hacer con tu cuerpo. Posteriormente fuiste diagnosticada con anorexia y luego con bulimia. ¿Cuándo realmente es que tú de verdad te das cuenta que tienes un problema y acudes a buscar ayuda? Sinceramente, hasta esta edad y las posteriores, como a los 21 o 22 años, yo insistía en que yo tenía que rebajar, que era una cuestión mía, una decisión de ser que mi cuerpo fuera diferente. A mí incluso una especialista, psicóloga, me había dicho, como que me había dado unas recomendaciones, pero yo no le quise hacer caso, yo no quise seguirlo porque yo decía, yo tengo control de mis ideas, yo no tengo nada, no tiene que ver nada con la salud mental, ese era mi principal error. No reconocías que estabas enferma, tú no reconocías que no tenías un problema. Hasta que, irónicamente, una vez estaba en el carro con mi sobrinito de 8 años, curiosamente, cuando él tenía 8 años, y yo estaba sentada, él estaba atrás en el auto y me pregunta, Titi, ¿por qué a ti se te nota la columna vertebral? Y yo le cuento esta historia a todo el mundo porque eso fue lo que a mí me dijo, Perla, ¿qué tú estás haciendo contigo? Y efectivamente yo me miré en el espejo cuando llegué a mi casa y yo era un cadáver, sinceramente. O sea, se me notaba. Y pues de ahí yo dije, ok, tengo que hacer algo conmigo, esto no puede seguir. Fue una batalla y sigue siendo una batalla sumamente empinada, por decirlo, porque es como subiendo una montaña y uno crees que está y vuelves y puedes caer. Pero yo creo que es importante que a través de estas conductas, lo que vemos y lo que estamos ya creando una conciencia, nos demos cuenta que los trastornos alimentarios no discriminan a nadie. No tiene que ver con géneros, hay unos factores específicos y aquí, ¿verdad? Lo podrá decir Laura, pero no discrimina a nadie, o sea, no importa tu edad, no importa si eres hombre, mujer, no importa si eres blanco, negro. Los trastornos alimentarios, cuando ven a esa persona, yo digo, vulnerable y que la sociedad constantemente le está diciendo cómo debe ser su cuerpo y cuáles son las ideas estereotipadas de cómo es el cuerpo de una mujer o un hombre, pues va rápidamente a caer en ese cerebro y se va a empezar a desarrollar. Por último, antes de pasar con Laura, ¿a qué edad exactamente fue eso y cómo ha sido ese proceso hasta el día de hoy de recuperarte y luego batallar con las recaídas? Yo creo que cuando me sucedió lo de mi sobrino, yo tenía 22 años, ahí decidí tomar la decisión, empecé básicamente, más allá de buscar ayuda psicológica, empecé haciendo algo mucho peor, que lo hacen mucha gente en las redes sociales, y es buscar las etiquetas de Instagram, porque curiosamente me había topado con una dieta que no sabía para ese entonces qué era, que era el veganismo. Hasta que investigo y veo que es una alimentación con muchos carbohidratos, que era un reto para mí, y yo dije, ok, yo voy a empezar a hacer esto. Y posteriormente me fui dando cuenta que era un trastorno de la conducta alimentaria, pero además emocional y cómo factores, ¿verdad?, socioculturales también lo influyen. Y fui buscando lecturas, acercándome a más psicólogos y por eso hoy día los admiro tanto porque son esa herramienta clave para que una persona pueda lograr esa recuperación. Así que yo puedo decir que descubrí eso ya siendo una adulta. Y ahora, no quería decir mi edad, pero puedo decir que a los 28 me he dado cuenta que sin los psicólogos yo no hubiese, y sin la lectura psicológica que leí, yo creo que yo a lo mejor ni estaría aquí, de verdad, no hubiese llegado hasta esto. Pues qué bueno que estás aquí, estamos muy contentos porque realmente eres una de nuestras mejores periodistas y estamos muy orgullosas del trabajo que haces. Así es que, nada, vamos a seguir compartiendo contigo ahorita, pero quiero insertar aquí un comentario de Saraí Ortiz, que es de ANDA, es la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios. ¿Lo dije correcto, Laura? Por favor, todas estas personas que nos están viendo, accedan a la página de Facebook que tienen y allí pueden recibir más orientación para ayudarse a sí mismas, a sí mismos o a seres queridos que puedan estar pasando por esta situación y para orientarse. Y Saraí nos indica que 1 de cada 5 mujeres sufre un trastorno alimentario, pero muchas no lo reconocen porque no están bajo peso, entre comillas. Claro. Y que 1 de cada 10 pacientes de trastornos alimentarios es un hombre, o sea, son las mujeres las más afectadas, pero también me sorprende esta estadística porque solemos pensar que los hombres no tienen estas presiones sociales, pero cada vez más nuestra sociedad también se mueve a eso. Y dice que lamentablemente por el estigma es una enfermedad de mujeres, lo que estoy comentando, dice Saraí,
Los hombres entonces pues no acuden a buscar ayuda, acuden menos a buscar ayuda. Les recuerdo que estamos hablando con Perla Alessandra Hernández, periodista y paciente recuperada, y con Laura Irizarry, estudiante doctoral de psicología clínica, sobre complicaciones físicas y emocionales de los trastornos alimentarios. Esta es una iniciativa traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de bienestar Es Mental. Laura, ¿cuáles son los trastornos alimentarios más comunes y cómo se diferencian uno de los otros? Primero que todo, saludos a todos los que están conectados en el live. Pues mira, dentro de todos los trastornos alimentarios que existen, hay 3 de ellos que son los más comunes, que es lo que es la anorexia nerviosa o nervosa, la bulimia nerviosa, y también tenemos el alimentario compulsivo, que se conoce como el trastorno por atracón. Se pudiesen confundir lo que es la bulimia y el trastorno por atracón porque tiene síntomas similares. Lo único que nos va a poder ayudar a identificar cuál es la diferencia entre ellos es que uno tiene lo que se le llama las conductas de premio, pero obviamente estos premios no son del todo adaptativos o son saludables. Esta es la bulimia. Por ejemplo, en la bulimia... Explica lo de los premios, la conducta de premios, que yo misma no lo entiendo muy bien. Cuando hablo de estas conductas premio, esto es ya un proceso mental, donde existe el atracón, que es la conducta compulsiva de ingerir alimento excesivamente, pero luego está la conducta también premio o compensatoria, donde el paciente que sufre de la condición tiende a, luego de comer excesivamente, entrar en lo que son los vómitos, los laxantes, los ejercicios excesivos, diuréticos, ayunos, como una acción compensatoria a la conducta que se lleva a cabo. Por eso se le llama así, pero vuelvo y repito, estas son conductas que, a pesar de que se le conocen de esta forma, no son adaptativas, y lo que hace es que empeora la condición no tan solo mental, sino física del paciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la bulimia y el trastorno por atracón? Es que está esa conducta compensatoria en la bulimia. En el que es trastorno por atracón no está esa conducta compensatoria como tal. Sí existe la conducta de comer excesivamente por un periodo de 2 horas, y cuando digo excesivamente, tal vez nosotros culturalmente decimos, pero es que en las fiestas nosotros comemos un montón. ¿Cuánto es excesivamente? Y realmente no está la necesidad en el paciente, no existe la necesidad de alimentarse, no tiene hambre, simplemente come en exceso de una manera que no lo puede manejar, que no lo puede controlar. El paciente te va a decir, yo no tengo una falta de control, no puedo manejar esta conducta de comer en exceso. O sea, que si entiendo bien, disculpa, no es una cantidad específica y puede variar de persona a persona, es simplemente cuando tú no tienes hambre y comes por comer y no puedes detenerte, no puedes parar de comer. Excesivamente, porque no es lo que una persona, tú puedes tener hambre y tal vez comerte una fruta o comer un plato regular de arroz, carne, normal. Sin embargo, esta persona come excesivamente, más de lo de la norma, más allá de lo que lo que nosotros encontraríamos dentro de una merienda normal o un plato de comida normal. Está esta vergüenza o disgusto hacia sí mismo, inclusive provoca sentimientos de depresión, porque existe esa falta de control. No puede parar de comer, tiene que comer excesivamente. Eso es lo que, porque normal, a ti te puede, tal vez tú no necesariamente tengas la necesidad de comer, pero de repente merendaste algo y continúas con tu día a día. No, estas personas tienen que comer en exceso. Este es el atracón, lo que se llama el trastorno por atracón como tal. No sé si me expliqué bien. Sí, no, entendí perfectamente, y también estoy entendiendo que está el estereotipo de que los trastornos alimentarios son las personas que dejan de comer o comen poco, pero tienes los que comen en exceso, tienes los que comen poco. Y están los que comen bien, con una teoría de que como bien y lo hacen en exceso, y ahí cae la ortorexia, porque son diferentes la gama de trastornos. Es como obsesionarse con comer demasiado bien todo el tiempo, y realmente veo un factor común, que es el asunto de, bueno, varios, la percepción propia de cómo te percibes a ti misma,
Y también el asunto de que hay algo de compulsión o obsesión. ¿Me puedes hablar un poquito más de eso, esas características de fondo, verdad? Por eso vuelvo y repito que la conducta de comer se va a nivel de que es extrema. No es y no existe un control sobre esa conducta. No es que yo puedo sentarme, comer un plato regular y si me siento lleno, pues lo puedo dejar a un lado. No, esta persona que sufre de un trastorno por atracón o bulimia va a comer aún sintiéndose lleno. No puede controlar y continúa comiendo. Por eso se le llama lo que es el famoso atracón. Estoy comiendo compulsivamente sin ningún tipo de control hasta que me siento extremadamente saciado. Entonces, el que padece de bulimia, existe esa conducta compensatoria en donde tan pronto siento esa saciedad que ya no puedo más de comer, entonces la conducta vendría siendo pues, o voy a hago ejercicio excesivamente, o tomo laxantes, o vomito, para entonces sentirme y sentirse bien. Sin embargo, el del trastorno por atracón no. Simplemente ahí viene lo que es el disgusto, los sentimientos de depresión, de tristeza, de vergüenza, de que no pude controlarme en comer excesivamente. Por ejemplo, la anorexia es completamente diferente, es como ustedes estaban mencionando. La anorexia ahí viene siendo la restricción del alimento de una manera excesiva y la persona también tiene este proceso de siento que estoy sobrepeso cuando estoy por un peso significativamente por debajo de lo esperado. Entonces la persona va a empezar a restringirse porque siento que si como, pues voy a engordar. Tengo miedo a engordar. Esa es otra de las características. Existe ese miedo a que si como en abundancia o como lo que se supone que coman, voy a engordar. Por lo tanto, empiezo a restringir todo este tipo de procesos. Y la anorexia también puede combinarse, como estaba comentando Perla, con lo que es la bulimia. ¿Cómo? Entonces tengo esa conducta compensatoria de vomitar, de utilizar laxantes, de hacer ejercicio excesivamente por ese miedo a engordar. Quiero pasar a los efectos graves que puede tener, ¿verdad? Tanto en el físico como en el aspecto emocional de las personas, de los pacientes que padecen estos trastornos, pero antes quiero compartir algunos de los comentarios que nos están haciendo desde la audiencia. Tengo a Nayalis Sachele, espero estar pronunciando eso bien, Nayalis Sachele, dice que lo hacen ver como bienestar, o sea, ¿verdad? La industria de cómo comer saludable, y cómo entiendo lo que está planteando, cómo lo proyecta de esa forma, pero de fondo pues lo que está es el miedo a engordar y también habla de que se caracteriza por el bajo peso, supongo que está hablando de la anorexia. Tengo entonces a Emily González diciendo que comer o no comer es tan malo, porque no lo disfruta. O sea, es malo no disfrutarlo y sentir vergüenza, según entiendo lo que está planteando. El malestar de la sociedad, y pues calmar los sentimientos, dice que es horrible. Y Saray vuelve a comentar también que además de eso, pues está lo que es la calidad, la obsesión por la calidad del alimento, que entiendo que es la ortorexia, correcto, que entonces tienes que estar comiendo demasiado saludable, tiene que ser orgánico, etcétera. Vuelvo a invitarle a todas y a todos los que nos están viendo a compartir el live y aprovechar los minutos que nos quedan para hacer sus últimas preguntas o comentarios. Mientras tanto, sigo con la conversación con Laura. Laura, ¿qué tipos de efectos pueden tener estos trastornos alimentarios que quizás son minimizados a veces por la sociedad, pero verdaderamente pueden llegar incluso a provocar la muerte cuando no son manejados? Inclusive, como estás mencionando, la anorexia está ubicado en el problema mental número uno, en la condición mental número uno de comorbilidad con lo que es la muerte. Por todas las complicaciones de salud físicas que conlleva, desde pérdida de músculo, deshidratación severa, falla renal, fatiga constante, te puedes desmayar.
empieza a caerse el pelo, se te debilitan las uñas, el crecimiento de las uñas se estanca como tal, tú puedes verlo, los pacientes te lo van a dejar saber, hay desbalances en los electrolitos, puede haber una ruptura gástrica cuando es el paciente que tiene bulimia, inflamación tanto en el área de la boca, por eso se necesita mucho lo que es la visita al dentista, caída de los dientes, úlcera, un sinfín de problemas físicos que puede, dependiendo del trastorno que tenga, ya sea anorexia, bulimia o por atracón, por atracón inclusive lo que es la obesidad, porque estás comiendo excesivamente, entonces pudieses tener problemas cardiovasculares. Encontramos a estos pacientes con lo que son los triglicéridos y el colesterol alto por el consumo excesivo de comida. Entonces, probablemente culturalmente uno vea ese tipo de resultados médicos y no necesariamente sea una bandera, porque estamos acostumbrados a que pues en fiestas o comer de más es normalizado. Entonces no necesariamente indagamos, porque decimos, pues tiene los triglicéridos altos, tiene el colesterol alto, pues vamos a empezar con una dieta restrictiva y entonces fomentamos este proceso de sentirnos avergonzados o obsesionarnos con algo de una manera no saludable. O sea, no se ataja a la raíz del problema verdaderamente por las circunstancias culturales que tenemos, que hasta esa palabra atracón es parte de nuestra cultura. Yo creo que hay hasta un restaurante por ahí que se llama así, o un food truck. O sea, realmente no se ve como una enfermedad y entonces no se está atacando el problema psicológico que está detrás de eso y por ende pues continúa el problema. ¿Qué problemas emocionales? Pues antes de pasar a los problemas emocionales, quiero leer un comentario, disculpen, de Saraí adicional que plantea que la primera causa de muerte en anorexia es fallo cardíaco. Fallo cardíaco, eso es muy serio, y la segunda, pues suicidio. Así que ahí es un paso, ¿verdad? Puntual al impacto emocional. ¿Cómo se da el impacto emocional en estas condiciones alimentarias? Hay mucha vergüenza, disculpen, hay mucha vergüenza al hablar de tengo la condición o aceptar la condición. Ese es lo primero. Mucha negación, existe mucha negación porque, como estábamos mencionando, esto es algo que, como Perla comentaba, al principio se nos hace difícil verlo por todos los factores culturales que existen en torno a lo que es la comida, las dietas y demás prácticas relacionadas a lo que es nuestra figura y qué debemos de hacer para lucir bien. Sentimos mucha tristeza en el proceso, falta de apoyo, porque cuando empezamos a compartir esto con nuestra familia o con personas cercanas, si no conocen de la condición de salud, van a pensar que eres un chango o que estás exagerando o que simplemente debes de empezar a comer y ya. Es como, yo he escuchado a muchas personas, come más y eso se te va a quitar. No, es que detrás de eso hay baja autoestima, hay falta de reconocimiento, hay creencias relacionadas a lo que es el físico que no son saludables y más que no, ustedes que están dentro del área del periodismo. Yo estuve en los medios de comunicación trabajando por muchísimo tiempo también y lo que se nos presenta, como mencionó Saraí de las revistas, no es real. Lo que se nos presenta en los medios de comunicación de lo que es esta figura real no lo es. Está con maquillaje, extensiones, editaje, Photoshop, le han quitado la mitad del y eso es porque no se le ha dado paso tampoco al tema de la diversidad corporal, que es tan importante. Definitivamente ¿sí? Que todos tenemos lo que tenemos que reconocer nuestra, como está comentando Perla, que no necesariamente nuestra constitución genética es igual al de al lado y vamos más allá de lo estético, es si estamos saludables o no. Entonces, pues vamos a ver que emocionalmente esta persona va a carecer de apoyo, va a carecer de reconocimiento, va a carecer probablemente de herramientas de manejo de qué debo de hacer, porque si tenemos un sistema que apoya lo que son las conductas que no son para nada saludables, entonces lo que estoy haciendo está bien, me estoy encaminando de una manera correcta. Entonces, ¿para qué voy a buscar ayuda si de repente
me están diciendo que me veo mejor flaquita o que voy por un buen camino o que estoy comiendo más saludable, y no necesariamente ven esas banderas que son las que pueden entonces ir creando esta obsesión o esta compulsión a la alimentación. Sí, el bombardeo por todos lados de lo que debe ser una figura ideal, que es una sola figura cuando realmente hay tanta diversidad, tanto, ¿verdad?, cultural como étnicamente, pero es un solo tipo de figura el que, vamos a decir, el mercadeo y lo que es los medios de comunicación te traen desde pequeñita. También el bombardeo el health industry y fitness es fuerte, y de las dietas. Aquí nos comenta Eduardo Díaz Rodríguez, nos dice: todos los extremos son malos, las redes sociales son en parte responsables de cómo muchos adolescentes se ven a sí mismos, ya que les venden una imagen falsa de cómo se supone que nos veamos, que es lo que ustedes ambas están comentando. Pregunto, Laura, ya mismo se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar sin un comentario final tuyo y otro de Perla sobre, desde el punto de vista clínico y profesional, ¿cómo recomiendas que se manejen estos trastornos y cuál es el tratamiento? Por lo menos para mí es bien importante, como estudiante doctoral, estoy en planes de desarrollo de un programa multidisciplinario para trastornos alimenticios. Entiendo que esto no se debe llevar solamente desde el punto de vista psicológico, y es por todas las complicaciones de salud que lleva el paciente. Es importante, obviamente, el poder identificar en qué etapa se encuentra el paciente, cuáles son las necesidades del paciente, para entonces empezar a trabajar no tan solo el aspecto emocional del paciente, sino también el aspecto físico. Si no tenemos un paciente estable físicamente que nos pueda sorprender con un fallo cardíaco, un fallo renal o complicaciones de salud, pues la terapia psicológica se va a ver afectada. Y obviamente lo que es la educación a todas las áreas de salud, no tan solo psicológica, que puedan ser empáticos en medio de este proceso y que puedan comprender la magnitud de la condición, para que cuando estos pacientes lleguen a una sala de hospitalización o lleguen a una oficina médica que no tenga que ver nada con salud mental, ese profesional pueda atender esta condición de una manera empática y responsable que pueda ser de ayuda al paciente. Perla, ¿qué recomendaciones les tienes a las personas que nos están viendo y que lo pueden estar viviendo en carne y hueso? ¿Cómo atacar esta situación y cómo lo atacas tú, lo sigues atacando día a día? Yo creo que Laura ahí dio una amplia variedad, ¿verdad?, de herramientas que son importantes, pero también hay que partir que desde la escuela debemos hablar de diversidad corporal, pero sobre todo de la gordofobia y cómo culturalmente fomentamos ideas gordofóbicas. Y vamos diciendo desde bien pequeñito a los niños: tú eres así o tú eres así. Si no rompemos esos prejuicios, llevamos esas ideas hasta que vamos desarrollando las de adultos. Y sobre todo entender que el proceso de sanación no es solamente tengo el trastorno y me recupero. La terapia yo creo que es constante, porque por más que uno sienta que está llegando a la recuperación, hay factores culturalmente expuestos que hacen que de alguna forma tú puedas recaer en ese trastorno alimentario. Es bien importante entender que la terapia debe ser constante, o sea, el proceso de recuperación siempre va a ser uno que no es lineal. Vas a tener tus altas, vas a tener tus bajas, pero es bien importante que tengas profesionales a tu lado, tanto nutricionistas, dietistas, psicólogos, un entrenador personal si es lo que quieres hacer, porque ese entrenador personal que esté especializado en trastornos alimentarios va a conocer cuándo tú vas a hacer algo a tu favor o cuándo lo estás haciendo con un efecto, ¿verdad?, negativo. Así que es bien importante que esa idea desde niñitos, nosotros en nuestras casas como familia, como sociedad, entendamos que somos diversos en cuerpos, que no debemos ser como nos presentaban antes, porque eso está cambiando, muchas industrias están cambiando, pero entender que todos somos maravillosos tales cuales, nuestros cuerpos son maravillosos y podemos lograr tanto amándolos, dándoles ese autocuidado que tanto necesitan. Y quiero añadir algo rapidito, Maya, disculpa. No, adelante. Dentro de este proceso, nuestra meta debe de ser la salud, el bienestar, porque el aspecto físico va a ser un resultado de los actos de amor propio que tú lleves en tu vida. Y como decía Perla, reconocer que somos diversos físicamente y que si llevamos una mentalidad de bienestar y salud, tanto física como emocional, los resultados que nos van a llegar a nuestra vida van a ser resultados que nos van a hacer sentir bien y nos van a dar fuerza en medio del proceso.
A eso iba, que lo más importante que nos debemos llevar es que lo crucial es lo que está en la mente, ¿verdad? Si tienes lo que tienes en tu mente es la raíz del problema, lo tienes que atender para que tengas una perspectiva propia saludable sobre ti misma y puedas entonces tener esas conductas saludables. El asunto de la atención integral, de una visión integral para tratar este tipo de condiciones con salud, mirando hacia la salud física y a la salud mental a la misma vez, es fundamental. Y Ingrid Cruz también nos trae ese comentario que en Puerto Rico hacen falta clínicas que tengan tratamientos que ayuden a jóvenes y adultos que padecen este triste diagnóstico, y agradece que estemos hablando del tema. Así que definitivamente para todas y todos los que nos están escuchando, hay que trabajar con más educación, hay que trabajar con servicios integrados de salud física y mental, porque como nos comentó Laura, las consecuencias físicas quizás no las vemos, pero son graves, son muy graves, desde fallo renal hasta fallo cardíaco, ¿verdad? Y no solamente estamos la... Disculpa, Perla, adelante. Los suicidios también, los suicidios. Suicidio, claro que sí, que es una condición mental, o sea, estamos hablando pues de la muerte, pero hay muchas condiciones de salud física que quizás no se ven tan claramente como es un suicidio y están ocurriendo aquí todos los días, tanto con los que están por el lado, ¿verdad?, de privarse obsesivamente de la comida y de los alimentos, como por los que están por el atracón. O sea, tiene muchas caras y muchos cuerpos, tiene muchas caras y muchos cuerpos los trastornos alimentarios. Están las que están bien delgaditas y los que están bien delgaditos, que no nos olvidemos de los hombres que se niegan, ¿verdad?, a buscar ayuda porque quizás no está dentro del estereotipo, o está dentro del estereotipo femenino el asunto de los trastornos, pero también están los que están sobrepeso, que es también un trastorno alimentario y que tristemente pues en nuestra cultura se fomenta, ¿verdad?, de que hay que comer más, de que come más, y se puede volver un problema bien grande de salud. Les agradezco a nuestras dos invitadas de hoy, a Perla Alessandra Hernández, periodista y paciente recuperada, y a Laura Irizarry, estudiante doctoral de psicología clínica especializada en trastornos alimentarios, por discutir este importante tema. Recuerden seguir a ESmental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live. Hasta la próxima.